Hola niños, ¿qué tal? Gusto saludarlos. Hoy ya empezaremos con una materia nueva que tiene que ver con geometría, particularmente con lo que son las figuras 3D, ¿ya? Y sus componentes. Entonces para eso nos vamos a ir al texto del estudiante en la página 154 para que recordemos un poco de las figuras 3D y sus elementos. Entonces aquí dice, activo en mi mente. Nos pone en una situación donde van a una galería, a una exposición de arte. Pero esa exposición de arte tiene características, ya que, si se fijan, dice que algunos escultores usan cuerpos geométricos y algunos pintores representan diferentes tipos de líneas y figuras geométricas. Entonces, en la exposición de arte, tenemos personas que han expuesto, pero a través de figuras geométricas. Por ejemplo, cuerpos geométricos y figuras geométricas. Las figuras al cuerpo son totalmente diferentes, ¿ya? Vamos a recordar algo primero. Recordemos que una figura 2D tiene solamente dos dimensiones. Y esas dimensiones tienen que ver, dependiendo de cómo lo miremos, puede ser el alto y el largo, o puede ser el ancho y el largo, todo depende de cómo lo miremos. Entonces cuando hablamos de figuras 2D, estamos hablando de una figura plana, que no tiene volumen, pues no está infladita, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta sería una figura 2D. Entonces, porque tiene dos dimensiones, un largo y un ancho. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia con la figura 3D? La figura 3D estamos hablando, por ejemplo, de esto. Por ejemplo, mi lápiz de pizarra vendría siendo un cilindro, ¿ya? Porque es redondo, ¿sí? Y si se fijan es alargado y redondo. Entonces esto sería un cilindro. Pero él tiene volumen. ¿Qué quiere decir volumen? Que ocupa un espacio dentro de una sala de clases, por ejemplo. Ocupa un espacio. En cambio una figura 2D no ocupa un espacio porque está ahí pegada en la pared. Entonces no ocupa un espacio, pero sí una figura 3D. Entonces una figura 3D va a estar conformada ¿por qué cosa? Por el mismo largo, por el mismo ancho, pero la diferencia cuando sea 3D es que esta figura va a tener una tercera medida, que es puede ser el fondo, profundidad, ya va a depender del vocabulario o de la pregunta que le hagan en su momento, ya puede ser público, fondo, profundidad, pero esa sería una figura 3D, porque tiene tres dimensiones. Esas dos dimensiones, largo y ancho. Este tiene tres dimensiones, largo, ancho y profundidad. Por eso se llama 3D. ¿Ya? Esa es la diferencia entre la 2D y la 3D. Figuras. Una figura, ¿y qué es lo que tendría siendo la otra? Una figura plana y la otra sería un cuerpo geométrico. Entonces la 2D es figura y la 3D es cuerpo. Entonces dice que, ¿cómo puedes darte cuenta de que la geometría está presente en algunas obras de arte? ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, es cosa de mirar nomás, porque hay círculos, hay medios círculos, hay cuadrados, rectángulos, entonces hay muchas figuras geométricas. Entonces nos vamos a donde explico mi estrategia. Dice, analiza la siguiente situación y luego desarrolla las actividades. En la exposición, la niña se detuvo a observar las siguientes esculturas. Escultura 1 y escultura 2. Entonces observó esas dos esculturas. Y le piden que encierre en cada escultura la figura 3D que no conoces. Entonces ustedes deben encerrar la figura 3D que no conozcan. Recuerden que todas estas son figuras 3D, ¿ya? Porque tienen cuerpo, porque tienen profundidad, altura y son largos. ¿Ya? ¿Ustedes ahí cuál de esas no han visto? ¿Ya? Ahora dice,
Nota que al mirar de frente estas figuras desconocidas observa un triángulo. Escribe otra semejanza o diferencia entre estas figuras. Por ejemplo, dice un triángulo. Yo al observar acá, observo triángulo. ¿Sí? Eso es lo que me están diciendo. Por ejemplo, acá también tengo una similitud. ¿Ya? Eso es lo que me están pidiendo hacer. La escultura 1 y escultura 2. Entonces, pero esas serían figuras planas. Lo que yo dibujé adelante. Esta es una figura plana. Pero después se forma la figura 3D. ¿Ya? Eso es lo que me están pidiendo ahí. Dice, al mirarlas de frente, eso es lo que estoy diciendo yo. La figura desconocida observa un triángulo. Escribe otra semejanza o diferencia entre estas figuras. Entonces, ¿cuáles serían las semejanzas? Por ejemplo, aquí tengo triángulo y tengo triángulo. Aquí quiero que tengo rectángulo, tengo rectángulo. Aquí quiero tengo rectángulo y aquí tengo cuadrado. Entonces ustedes tienen que ir viendo las diferencias que hay entre las dos esculturas, ¿ya? Entonces dice, explica la estrategia que utilizaste para esta figura. Ustedes tienen que explicar una estrategia de cómo las compararon, en qué se fijaron, en las puntas, en la cantidad de lados, en el largo del lado, ¿ya? Ustedes tienen que dar esa respuesta. Entonces, figura 3D y su elemento. Dice, al terminar cada clase los estudiantes de tercero básico ordenan sus salas. Y la ordenan de esa manera, donde hay esos objetos dentro de la sala. Y vamos a ver qué nos piden. Dice, escribe el nombre de un objeto de la sala de clases que se asemeja a cada figura. Entonces ustedes tienen que, como estamos en la sala de clases, van a tener que hacerlo en su casita. Entonces van a tener que buscar objetos que se asemejen a esas figuras 3D. Entonces ahí tenemos esferas, o son pelotas esas, conos, cubos, pirámides de base cuadrada, cilindro. Entonces, ¿qué es lo que nos piden acá? Dice, escribe el nombre de un objeto de la sala de clases que se asemeje a cada figura. Entonces ustedes van a tener que acá buscar en la casa objetos que se asemejen a cada una de estas figuras 3D. ¿Ya? Primero el cilindro, luego la esfera, luego un paralelepípedo de base cuadrada, después tenemos un cono, después tenemos un cubo y por último tenemos una pirámide de base cuadrada. Entonces ustedes tienen que buscar objetos en su casa que se parezcan. ¿Ya? Vamos entonces a la otra página. La otra página dice aprendo. Entonces esta es la parte más importante donde tienen que recordar las siguientes cosas. Dice, vamos a agrandar un poquito acá para que se vea un poco mejor. Dice, las figuras 3D tienen 3 dimensiones, lo que veíamos recién. Y en ellas es posible distinguir las siguientes características. Un grupo de figuras 3D tienen todas sus caras planas. ¿Ya? Entonces vamos a ver que todas las figuras 3D tienen sus caras planas. Prismas. Entonces tenemos los prismas si se fijan, se dice el cubo. 6 caras cuadradas. Entonces cada una de esas caras, la que está abajo, la que está arriba, la que está al lado izquierdo, la que está al lado derecho, la que está aquí al frente y la que está atrás, son caras cuadradas. Y recuerden cómo se llaman. Prismas. El paralelepípedo. ¿Por qué se llama paralelepípedo? Porque todos sus lados son paralelos. Este también sería un paralelepípedo, ¿ya? Este también podría ser un paralelepípedo de 6 caras, pero recuerden que se llama cubo. Entonces aquí tenemos, si se fijan, acá las caras laterales, esas caritas que están ahí, rectángulo o cuadrado. ¿Ya? Puede ser un rectángulo. Y la parte que está abajito se llama cara o base, cuadrado o rectángulo, depende. ¿Ya? Entonces tomemos en cuenta todo eso de los paralelepípedos. Recordemos que si tenemos una cajita como esta, esto es un paralelepípedo, ¿ya? Donde aquí la diferencia es que su base, la base del paralelepípedo va a ser rectangular. Que eso es lo que se refería. Cara o base cuadrada, si se fijan aquí es cuadrada, pero así sería rectangular. Una cosa así. ¿Ya? Después dice pirámides de base triangular. Esa es la base triangular. Las caras son todos los lados que uno pueda ver. Y después dice y de base cuadrada.
Entonces tenemos una cara cuadrada y 4 caras triangulares. Las caras triangulares van a ser 1, 2, la que está allá atrás 3 y la que está aquí 4. Más la que está abajo son 5. Entonces, las pirámides, dependiendo de la base, van a tener la cantidad de caras. Por ejemplo, si una pirámide tiene base triangular, eso quiere decir que va a tener la parte de abajo más las 3 de los lados, va a tener 4 lados. En cambio, una de base cuadrada va a tener la de abajo y los 4 lados que la cubren, por lo tanto va a tener 5 caras. Ojo con eso, ¿ya? Entonces, esos serían los elementos de las figuras 3D. Entonces dice, en estas figuras 3D es posible reconocer los siguientes elementos. Aristas. ¿Qué son las aristas? Las aristas son las uniones donde se unen las caras. Por ejemplo, esa sería una arista. Arista, 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 arista. Todas esas rayitas son las aristas. ¿Por qué se llaman aristas? Porque ahí es donde se juntan dos caras. Por ejemplo, si yo tengo mi caja, yo voy a decir que aquí donde está el plumón es la arista. ¿Por qué? Porque se junta esa cara con esta cara. Entonces, donde se juntan ahí, eso se llama arista. Eso también es una arista. ¿Por qué? Porque se junta esta cara del frente con la cara de arriba. Donde se junta es arista. Entonces, todas estas partes donde se junta esta cara con la de arriba, la cara de atrás con la de arriba, la cara de lado con la de arriba, la cara del frente con la de arriba, todas esas partes se llaman aristas, ¿ya? Y después vienen los vértices. Los vértices tienen que ver con las puntitas de la figura. Por ejemplo, acá tenemos lo siguiente. Tenemos que todos los vértices van a ser las esquinas. Todos esos son los vértices. Todos los puntitos rojos son las esquinas. ¿Ya, niños? Entonces vamos a dejar hasta acá lo que es el estudio de las figuras 2D y 3D. Y los invito a que sigan ustedes. Y esto lo vemos en la próxima clase. Y para que lo estudien. Recuerden, aristas, vértices, prismas y recuerden los elementos. ¿Ya? Eso sería, niños. Nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Chao.